Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este programa acerca de los dones del Espíritu Santo. Hoy hablaremos acerca de 5 razones por las cuales todo el creyente debería de hablar en lenguas. La primera razón, veremos que las lenguas son o es la señal inicial, porque de acuerdo a la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, el versículo 4, la palabra de Dios dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos que cuando ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, la primera señal que se vio fue el hablar en nuevas lenguas. ¿Vale? Entonces las lenguas son una evidencia de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Pues vemos también que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para hablar en nuevas lenguas. Luego veremos la segunda razón, que las lenguas sirven para edificación espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 1, dice que el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a la iglesia. Cuando nosotros hablamos en la iglesia o ministramos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es que estamos edificando a los hermanos, a las personas. Ellas, al escuchar a la palabra, ¿vale?, ella recibe edificación para su propio espíritu. Pero cuando nosotros oramos en lenguas o hablamos en lenguas extrañas, nos estamos edificando a nosotros mismos, ¿vale? Es muy importante. Yo he escuchado de alguien que decía que cuando nosotros hablamos en lenguas, estamos edificando el lugar donde vamos a vivir. Eso es muy importante, ¿vale? La tercera razón de la por qué debemos, o todo el cristiano debe de hablar en lenguas, es que las lenguas nos recuerdan de la presencia de Dios en nosotros, la presencia moradora del Espíritu Santo en nosotros. Juan capítulo 14, el versículo 16 y 17, dice la palabra, era Jesús hablando y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dijo que él rogaría al Padre, pediría en oración a Dios que nos enviara el Consolador o el Paraclitos, alguien que estuviera con nosotros para consolarnos. Este es el Espíritu Santo de Dios. Dice que Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. ¿Cuál es su misión? Su misión es traer la verdad, recordarnos toda la verdad que Jesús nos ha dicho. Él nos lleva a la palabra de Dios y trae a nuestra memoria toda la verdad, todo lo que está establecido por Dios. Dice más, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo puede recibir la salvación eterna, pero el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En primer lugar, no le ve, no tiene conocimiento, no tiene experiencia. Luego no le conoce, no tiene un relacionamiento con él, no tiene relación con él. Pero nosotros sí le conocemos. ¿Por qué?
porque Él estaba con nosotros, Él estaba con los apóstoles, y luego, Jesús dijo que en el día de Pentecostés, Él estaría dentro de ellos. Hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Él hoy está aquí, Él está con nosotros y Él mora dentro de nosotros. La cuarta razón es que las lenguas nos mantendrán, las lenguas mantendrán oraciones de acuerdo con la voluntad de Dios. Nosotros podemos orar, ¿vale? Podemos orar, podemos hacer oraciones de nuestra propia mente, de nuestra propia cabeza, pero serán solamente oraciones egoístas. Porque muchas veces nuestras oraciones son egoístas. Solo pedimos para nosotros mismos, solo pensamos en nosotros mismos. Pero el Espíritu Santo, Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita realmente. Él nos lleva a orar 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vemos Romanos capítulo 8, Romanos 8:26, la palabra de Dios dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos lo que debemos de pedir a Dios como conviene. No sabemos orar la voluntad de Dios perfecta, pero el Espíritu Santo que habita en nos, porque la Biblia dice que Él conoce lo más íntimo de Dios. Y Él, si Él habita en nosotros, Él conoce lo más íntimo de nosotros. Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Y Él puede orar 100% de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con palabras con las cuales nosotros en nuestra lengua no podemos exprimir. O sea, no podemos decir con exactitud lo que necesitamos, pero estos gemidos indecibles son las palabras dadas por el Espíritu Santo para que podamos orar 100% de acuerdo a su voluntad, ¿vale? Aún podemos leer en San Judas 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La quinta razón es: al orar en lenguas, estimulamos nuestra fe. Nosotros nos edificamos sobre nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. ¿Sabes que cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, desarrollamos un espíritu de fe? El Espíritu Santo nos lleva a orar en un nivel muchísimo más alto de confianza y creencia en Dios. De ahí que es importante orar en el Espíritu, orar en lenguas. Todo el creyente debería de orar en lenguas. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, hoy quedamos aquí en esta lección, ¿vale? Para usted que ya ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ya ora en lenguas. Mi recomendación es que ores en lenguas. Ores en lenguas. No dejes de orar. No dejes de practicar esta oración 100% de acuerdo a la voluntad de Dios, que es la oración en lenguas. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.